palabra viva para un nuevo tiempo. Un espacio donde la verdad de Dios transforma corazones y fortalece la fe. En estos últimos 50 años, la población mundial ha crecido de una manera exponencial. Creo que ya estamos arribando a los 9.000 millones de habitantes sobre la Tierra. Pero entre más personas hay miles de personas que están en soledad. Aunque las ciudades se llenan más de gente, las personas se sienten cada vez más solas. Y hoy hay una sensación de soledad, aunque estemos rodeados muchas veces de la familia, de amigos. En cualquier lugar donde estemos rodeados de gente, pero nos podemos encontrar solos, sin muchas veces quien nos dé la mano, quien nos ayude. Este pasaje nos muestra a un hombre que se siente así, que ha vivido así por cerca de 38 años, como nos lo estaba revelando el texto leído. En Jerusalén, que es la capital de Israel y en los tiempos de Jesús del pueblo judío, allí en aquella ciudad que existe hoy en día como cosa curiosa, porque muchas civilizaciones antiguas desaparecieron, pero los hebreos o los mismos judíos permanecen y su ciudad capital sigue en nuestros tiempos. En aquella ciudad estaba el templo y muy cerca al templo había un estanque de reservas de agua. Allí se almacenaban aguas lluvias para los tiempos de sequía. Era un estanque grande que le cabían muchos litros de agua. Y en aquel lugar, o mejor, aquel lugar se había vuelto tan famoso porque sucedía algo extraordinario. El texto dice que de tiempo en tiempo descendía un ángel y zambullía las aguas. Y cuando las aguas estaban moviéndose, el que primero se tirara a ese estanque recibía sanidad. ¿Cómo se llamaba aquel pozo que estaba cerca al templo? Betesda. Hoy hay iglesias que tienen ese nombre, Betesda. Esta palabra es una palabra hebrea que está compuesta de dos términos. Uno es Bet, que significa casa, y Tesda significa gracia, misericordia. Entonces, si unimos estos dos, nos queda casa de la gracia y casa de misericordia. Una casa es un lugar donde las personas podían encontrar gracia y misericordia. El texto también nos revela que tenía 5 pórticos, es decir, tenía 5 entradas. Un lugar muy accesible. Entendiéndolo de esa manera, podríamos decir que todas las personas que quisieran podían estar allí de una manera fácil. No era como ir al estadio a ver el partido de fútbol, donde toca hacer unas colas inmensas para poder entrar. Betesda era un lugar fácil de entrar y tiene mucha relación con lo que es gracia y misericordia. Quedaba muy cerca al templo, pero el templo estaba geográficamente y físicamente más alto. Es decir, que para subir del estanque de Betesda al templo
había que esforzarse un poco porque quedaba más arriba. El texto nos dice que Jesús, el Señor, llegó a aquel estanque y se encontró con una ¿qué? Léalo por favor de nuevo. ¿Con qué se encontró Jesús allí? Hay una palabrita que nos dice mucho. Se encontró con una multitud. Una multitud son muchas personas juntas. Pero esa multitud tenía una particularidad y era que todos en esa multitud estaban como enfermos. Estaban enfermos. Qué curioso, ¿cierto? Que el templo que estaba tan cerquita al pozo no hacía presencia un sacerdote, un escriba o un levita. Había una ausencia total de líderes religiosos, es decir, de personas que la gente los identificaba como hombres de Dios, como aquellos que podían en parte ayudar a saciar la necesidad espiritual de las personas. Ellos estaban llamados para asistir a las personas, pero estaban arriba en otro nivel. ¿Sabe? A veces la religión y sus líderes estratifican a la gente, la clasifican, pero de una manera injusta, porque esta multitud que estaba aquí no podía entrar al templo, porque las normas de la religión eran tan rígidas que estos hombres enfermos aquí en Betesda eran considerados inmundos, pecadores, que no eran dignos de estar en el templo. Frente a la ausencia del líder religioso, ¿quién estaba entre la multitud? Jesús. Y es lo que a veces la gente no entiende. Y es triste porque a veces la religión saca a la gente de la oportunidad para poder conocer a ese Jesús precioso que es la imagen visible del Dios invisible. Él, que se llenó de compasión, que derramó gracia y misericordia sobre toda la humanidad. Estaba derramándola aquel día en Betesda. De tiempo en tiempo, no sé si era cada año o cada 6 meses, que el ángel descendía y entonces zambullía las aguas y podía entrar uno solo y ser sanado. La gracia y la misericordia era gota a gota, como era la gracia y la misericordia de la religión de aquel tiempo. Una religión que cada vez colocaba más obstáculos para impedir que la gente llegara a la misericordia y a la gracia del Señor. Y es bien importante que nosotros comprendamos esto. Porque muchas veces nosotros nos podemos volver unos religiosos que en vez de abrirle la puerta a otros, se las estamos cerrando. La gente creía que los que tenían la verdad de Dios eran los que estaban allá en el templo, en la cúpula, en la élite. Y resulta que Jesús no estaba allá. El Hijo de Dios, el mismo Dios, estaba allá donde aquellos decían que estos eran impuros, que eran indignos y que no merecían siquiera la mirada del Señor. Cuidado, porque hoy podremos también estar un poco equivocados, pensando que nosotros tenemos la verdad de Dios, que tenemos la presencia de Dios.
y podemos estar en una condición precaria como lo estaban los líderes de aquel momento, porque Jesús no estaba allá, Jesús estaba acá. Había un hombre, o sea, dentro de todos los enfermos que estaban allí, el relato cuenta que habían 3 tipos de enfermos. Habían ¿qué? Ciegos, cojos y paralíticos. Mudos también habían, creo. ¿Sí dice el texto? Vuélvalo a leer. Ciegos, cojos y paralíticos. Bueno, miremoslo de esta manera. De todos ellos, en medio de su desgracia, ¿cuál era el menos desgraciado? ¿Cuál era el menos? O sea, ¿quién tendría mejor la ventaja en esa ocasión? El cojo, ¿cierto? El cojo porque hay tranca y mochas, pero podía ser un clavado espectacular allá en ese tanque, ¿cierto? Y tenía la ventaja y podría ser salvo. Y todos aquellos enfermos, habían unos que no estaban tan graves y le ganaban a los otros. El paralítico era el que menos tenía chance, tenía la oportunidad. Porque él quería ir, pero la imposibilidad física lo limitaba tanto que creo que apenas si podía dar tal vez un bote, no sé, hacer un esfuerzo, pero cuando lo intentaba, como él mismo se lo dijo a Jesús, dijo ya otros le ganaban. Y yo no sé si este texto le dice a su merced algo, le revela algo, le quiere dar una lección de vida, pero yo quedo sorprendido porque en medio de tanta necesidad, porque todos los que estaban allí eran necesitados, el Señor fija sus ojos en ese hombre que estaba paralítico, más que paralítico, estaba tullido. A mí se me hace que ya él no tenía masa muscular, que ya prácticamente era un esqueleto, que ya no tenía fuerzas, que estaba en una total debilidad. Y obviamente que Jesús sabía que era imposible. Y la gente lo sabía. Y él mismo creía que ya era imposible. ¿Por qué? Por la condición deplorable en que él estaba. Y en tercer o segundo lugar, ¿por qué? Porque es que hacía ¿cuántos años que lo había intentado? 38 intentos fallidos. Recibía sanidad uno de los tantos que estaban ahí y decían, la misericordia y la gracia se acabó. Vuelva, en el próximo lo esperamos. Y así duró este hombre viviendo por muchos años. Pero es algo tan bonito que Jesús vio lo que los otros ignoraban en este hombre. Jesús vio que en la multitud había uno que no gritaba, que no pedía nada, pero también vio a uno que no se podía mover y conoció tal vez el grado de frustración que tenía al ver que cada vez que se llenaba de fe y cada vez que lo intentaba, le resultaba fallido. Y Jesús se centró en él. Dijo, yo no voy a permitir que este hombre siga así. Y se acercó. ¿Y qué le preguntó? Le pregunta, ¿quieres ser sano? Es como muy obvia la pregunta, ¿cierto? ¿Quieres ser sano? Si el Señor le preguntara a usted frente a una enfermedad bien complicada, el Señor le dijera, ¿quieres que yo te sane? ¿Quieres ser libre de esa enfermedad? Nosotros, ¿qué diríamos? Señor, por favor, no te tardes.
Claro que sí, claro que sí. Pero ¿el qué dijo? ¿El qué dijo? Le dice, Señor, pues yo he hecho intentos, hago todo el esfuerzo, hago todo lo que puedo, pero, pero ya otro me ganó. No puedo, Señor. Y cada vez lo veo más difícil. Detengámonos aquí un poquito en la condición de este hombre, porque la enfermedad, creo yo, ya hacía parte de su identidad. La enfermedad ya era como una excusa en él. Y él ya se estaba victimizando, porque todo lo que él expresó a Jesús muestra eso. La enfermedad ya hacía parte de él. Y mis queridos, es algo donde nosotros no podemos caer, porque a veces la enfermedad, la crisis económica, la crisis familiar, la crisis emocional, nos puede estar hablando tan fuerte a nuestro oído y con tanta convicción que nos hace pensar que ya todo está perdido, que de esta no nos vamos a levantar. Y entonces dejamos de luchar, dejamos de creer, porque cuando las enfermedades y los problemas hablan a nuestra vida, producen unos enormes boquetes a nuestra esperanza, a nuestra fe. Y eso fue lo que manifestó aquel hombre. Dijo, yo quisiera, Señor, pero ya no puedo. Siempre me ganan. Siempre hay otros que se avispan más. Y tal vez él decía, si yo no tuviera esta parálisis, tal vez si fuera cojo, ya hacía rato que no estaba por acá. Este hombre no conocía a aquel hombre que le estaba preguntando, ¿quieres ser sano? Y tal vez no respondió con esa contundencia con la que usted dijo, no, yo sí le diría, claro que sí, Señor. Claro, porque ya nosotros sabemos quién es Jesús. Y si no sabíamos quién es Jesús, pues este texto nos está revelando quién es. Que Él es misericordia, que Él es lleno de gracia, que Él ve lo que otros ignoran, que Él conoce la historia de nuestra vida. Él sabe cuánto tiempo duró este hombre frustrado, decepcionado, cuán quebrado y roto estaba por dentro al ver que la enfermedad le carcomía y que no podía tener solución. Se le avala un poco que era muy persistente. Eso sí, ¿cierto? Porque siempre iba y allá en el fondo guardaba una esperanza. Hoy nosotros sabemos que Jesús es poderoso. Amén. Hay personas que dicen que esos grandes milagros que nos cuenta la Biblia fue para un cierto tiempo, para un cierto momento, que el Señor Dios hoy ya no hace milagros. Y yo creo que es una apreciación equivocada, porque la Biblia dice que Dios no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy, que será el mismo mañana. Y ese Señor Dios Todopoderoso, nuestro Salvador, que tuvo compasión y misericordia de este hombre, que lo miró y que leyó su historia y entró a la profundidad del dolor y del sufrimiento de aquel hombre, es el mismo que puede mirar los vacíos que hay en ti, la desilusión, los sentimientos de fracaso, de culpa. Es el mismo que te conoce cómo te levantas cada día, cómo te acuestas cada día, si durmió o no durmió, si lloras en silencio,
si tienes rotas las esperanzas, la ilusión, Él es capaz aún hoy de hacer lo mismo que hizo con aquel paralítico y que hizo con muchos. Porque en repetidas veces los textos bíblicos nos revelan que Jesús sanó a multitudes de enfermos. ¿Por qué? Porque tuvo compasión de ellos. Este pasaje nos ha de confrontar en esta noche. Y este pasaje te dice que hay un Jesús resucitado hoy, que sana, que libera, que cambia la vida, que cambia todo nuestro ser para volver a soñar, para volver a levantarnos. Y le dijo, Señor, yo no quisiera, pero no puedo. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y anda. Cuando creemos que todo está perdido, Jesús llega para decirte, no te des por vencido. Te está desafiando y te está retando y te está diciendo, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Si no pudiste meterte al estanque de la gracia y la misericordia, sí puedes levantarte. Y si no puedes levantarte, pídale al vecino que te levante. Pero tienes que moverte del lugar a donde has caído, en la condición en que está. Y este es un mensaje de parte del Señor para todos aquellos que han perdido la esperanza porque lo han intentado una y otra vez y han fracasado. Ser resiliente, sigue adelante, porque con Dios nada está perdido. Nada está perdido. Mientras el Señor esté, hay la esperanza. Y una buena noticia, el Señor permanece para siempre. Entonces, tal vez la voz de Dios hoy te dice, levántate y anda en medio de esa dificultad. No te rindas. Ese levántate y anda es sigue insistiendo, sigue luchando, sigue perseverando, sigue haciendo tu parte, que de lo demás me encargo yo. Quizás hoy esté diciendo, yo no puedo cambiar, yo no puedo dejar esa adicción, yo no puedo avanzar porque la enfermedad me lo impide. Mira, mi querido, fortalézcase en esta palabra, no en lo que yo estoy diciendo acá, porque me estoy basando en este pasaje. Usted llegará y hará una lectura un poco más profunda quizá y deje que el Señor le siga hablando, porque Él tiene mucho que decirnos a través de este pasaje. La Biblia me dice que aquel hombre se levantó y tomó su lecho y se fue caminando. Y el verso 10, del verso 11 en adelante dice que algunos religiosos, mire usted, los religiosos, los que estaban en donde, en el templo, en otro nivel, se le opusieron porque Jesús sanó a ese paralítico en un día de reposo, es decir, en un sábado. Y ellos se apegaron estrictamente a la ley, porque los religiosos normalmente son legalistas. Ay, que no puedes ir al templo con X o Y vestido, que no puedes ir así con el pelo como lo traes. Se llenan de minucias y no estamos en lo que es realmente importante. Estos cuestionaron a Jesús
estos se opusieron a la gracia y la misericordia del Señor, pero al fin y al cabo era un contraste entre la ley y la gracia y la misericordia, con la que hoy, por fortuna, estamos arropados. Amén. Jesús es un Betesda con muchas puertas. Tenemos acceso a Él. A la hora que queramos, Él está siempre para nosotros. Y hay algo muy importante, y con esto termino, porque dice que el verso 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Dónde estaba el ex paralítico, el ex derrotado, el ex olvidado, el ex, como decía Francia Márquez, el ninguneado, ¿cierto? Ya está ¿en dónde? En el templo. En el templo. Este hombre estaba en el templo, cosa que no había podido hacer. ¿Cuántas veces él hubiese querido estar en aquel lugar y la enfermedad lo limitaba? Jesús hizo el milagro para que él estuviera en ese lugar donde tal vez muchas veces había anhelado estar. Y a esta altura este hombre exparalítico estaba enamorado del Señor, con un corazón cargado de gratitud, porque lo que él recibió fue de dimensiones grandes. ¿Sabe? Hoy hay mucha gente que recibe la gracia y la misericordia de Dios, que recibe el favor de Dios, una sanidad, un cambio, tal vez a nivel personal, o un cambio que anheló y deseó en otra persona. Son milagros. Hay muchas formas como Dios obra milagros. Y reciben el milagro y se van. Y le dan la espalda al Señor. Pero este hombre entendió para que el Señor se había glorificado en él. Entendió que en el pensamiento de Jesús era más importante que él se uniera a él, se compenetrara con él, que estuviera adorándolo a él. Él sí dijo, bueno, sí, le voy a quitar esto, pero Jesús corría el riesgo de que nunca más lo volviera a ver. Pero la historia nos dice que lo vio en el templo y estaba adorando allí. Y le hace una recomendación. Recibiste sanidad, pero no peques. Quédate conmigo. Para que no te pase nada. Es una invitación a que nosotros estemos alineados con el pensamiento, las palabras de Jesús. Qué bonito milagro, ¿cierto? No olvide, Jesús representa el amor, la bondad, la misericordia y la gracia de Dios. Él es el Betesda para ti. No es exclusividad de uno, es para todos, para todo aquel que quiera acudir a Él. El remanente. Una palabra viva para un nuevo tiempo. Un espacio donde la verdad de Dios transforma corazones y fortalece la fe.